A ver si lo puedo ahí emitir. Bien. Bueno, arrancamos. No sé si se pudo. No la veo ahora. Creo que están todos conectados ahora, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada lo que nos quedó por ver, ¿sí? Fueron los errores que tiene asociado el electrodo de vidrio, ¿sí? Que habíamos dicho que está construido por una membrana de vidrio que internamente está conectada en, a- ahí voy. Está en contacto con una solución interna de concentración de protones conocida, y del lado externo vamos a tener una solución desconocida, y que la diferencia de protones que se asocian a esa superficie hidratada de la membrana de vidrio va a cambiar la carga de ambos lados de la membrana, que la conducción eléctrica dentro de la membrana la hacen los sodios, esos iones sodios que están dentro de este complejo eh, de silicatos que dejan huecos vacíos, donde el sodio es el que se puede ir moviendo, y entonces en esa capa de hidratación ocurre un intercambio iónico entre los sodios y los protones, y por tanto lo que uno busca es que la diferencia entre la concentración de protones asociados a la membrana interna y externa es diferente, y por lo tanto hay una diferencia de carga, generándose una diferencia de potencial, y la conducción eléctrica la hace el sodio, de manera de poder medir esta, este potencial relacionado con la concentración de protones a ambos lados de la membrana, y obviamente se relaciona con el pH. Y hemos dicho que esta medida no es una medida que no tenga errores, sino que tiene una serie de errores asociados. El primero de todos, habíamos contado, está relacionado con que uno no puede medir un pH con mejor precisión que con los buffers que calibra. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos tenemos que calibrar este electrodo? Porque la ecuación que lo define es la ecuación de Mikolsky. Y en esa ecuación nosotros no conocemos las constantes ni K, que tiene, ¿por qué? Porque no conocemos K, porque si bien está incluido ahí el potencial de referencia interno y externo, también está incluido el potencial de junta líquida, perdón, y asimetría, que son dos potenciales desconocidos. Si nosotros calibramos para obtener esa recta y de ahí sacar K y beta, en el caso que lo necesitemos, y esos buffers que usamos, por ejemplo, son buffers que tienen el error en el segundo decimal, entonces yo no puedo informar después que me di un pH con 3 decimales. ¿Entienden? Y ese es un error muy común. ¿Sí? Otro, otro de los errores de medida es, bueno, lo que decimos recién, la incertidumbre en el potencial de junta líquida. Entonces, si uno no calibra el electrodo, comete un error realmente muy notorio. ¿Sí? Aunque es uno de los errores más comunes, prender el pHímetro y medir, ¿sí? Además, este electrodo requiere de un tiempo de equilibración particular, y a medida que la membrana se va usando, se va deteriorando, ese tiempo de equilibración
empieza a ser cada vez mayor. ¿Por qué? Porque se pierden sitios de unión a los protones. Y entonces uno lo que tiene que estar muy atento es cuando esos tiempos son extremadamente largos, hay que limpiar la superficie de los electrodos, aunque eso debe ser de una práctica diaria, y em, pensar bien en qué condiciones uno usa estos electrodos. Los electrodos de vidrio son electrodos muy sensibles, si bien no es un equipamiento carísimo, no es una cosa que uno quiera comprar todos los días, y entonces es muy importante que cuando uno compre un electrodo de vidrio, piense para qué, ¿sí? Para medir el pH, pero ¿en qué muestra? Supongamos que yo quiero medir el pH en leche, ¿sí? La leche es una suspensión que tiene glóbulos grasos y proteínas. Las proteínas tienden a pegarse sobre la membrana de vidrio. Vienen para las membranas de vidrio unas enzimas capaces de destruir esas proteínas y limpiarlas. Si uno no le da demasiada importancia a este parámetro, lo que empieza a ocurrir es que el pH que mide empieza a ser muy aleatorio, ¿sí? Y en realidad lo que hay que hacer es limpiar las membranas y mantener los electrodos siempre en condiciones óptimas, hidratados, con las membranas limpias. Acuérdense, es para soluciones acuosas, no puede uno sumergirlo en una solución orgánica porque le deshidrata la membrana. ¿Sí? Yo no puedo tomar el pH del alcohol porque me va a deshidratar la membrana del pHímetro, del electrodo. Vienen electrodos específicos para solventes orgánicos, ¿sí? Entonces hay que cuidar no solo la superficie de la membrana, sino la deshidratación. Y después tiene dos errores que tenemos que conocer. ¿Y por qué los tenemos que conocer? Porque de esa manera sabemos en dónde medir, ¿sí? Que es el error alcalino y el error ácido. Cuando uno hace un gráfico del error, ¿sí? Con la diferencia de pHs, en función del pH, observa que por encima de cierto pH, el error que mide el equipo es muy alto, comienza a aumentar rápidamente. Y lo mismo ocurre a pHs muy bajos, ¿sí? Ojo que las curvas se van así por una cuestión de inercia, ¿eh? Por debajo. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, fíjense, cuando uno tiene muchos protones, o sea, está pH por debajo, o pH ácidos, ¿sí? Los sitios de unión de la membrana se ocupan todos, ¿sí? Y depende cómo esté construida esa membrana, van a ser la cantidad de sitios de unión. Obviamente, hay mejores membranas y peores membranas. Mejores membranas en su conducción eléctrica y peores membranas. Y acá tienen una serie de fabricantes, ¿sí? De electrodos de vidrio, donde, fíjense que el error ácido, estas dos que son las más baratas, suelen tener un error ácido importante. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que se unen tantos protones a la membrana que no queda lugar libre. Entonces, si yo tengo un pH por debajo de 2, lo que empieza a ocurrir es que el siguiente protón, al no unirse, ¿sí? El electrodo no lo ve. Y entonces me da un pH mayor que el pH real de la solución. ¿Sí? Está bien, están todos los sitios ocupados. Del otro lado de la escala de pH, fíjense que todos suelen tener problemas con la medida. Fíjense, a partir de pH 8, según la marca y el fabricante, o de pH 12, lo que empieza a ocurrir es que hay tan poquitos protones, ¿sí? pH por encima de 8 o 9, que la membrana empieza a responder también a los iones acompañantes, ¿sí? Metales alcalinos en general. Por ejemplo, responde al sodio. Y entonces, se le une sodio a la membrana, con lo cual se genera una diferencia de carga, y entonces la membrana cree que se unió un protón, no lo puede distinguir, y entonces me da un pH menor que el que debería medir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, conocer los límites y trabajar entre los límites. Y cuando nos toca trabajar por ahí arriba, tener en cuenta que puede haber un error asociado al error alcalino. ¿Sí? Bien. Hasta ahí el electrodo de vidrio, ¿sí? Que dijimos responde a la ecuación de Mikolsky, etc. Hay otros electrodos de membrana, ¿sí? Que también permiten determinar iones
en general iones monovalentes, como los protones, pero de otras características. Estos electrodos en general son de membranas cristalinas, ¿sí? El más utilizado, o uno de los más populares, es el electrodo de membrana cristalina, que está construido con un monocristal, ¿sí? Que es para medir fluoruros, ¿sí? Y hay otro electrodo, que nosotros no lo vamos a desarrollar, que es un electrodo que consiste en unas sales de plata que es capaz de medir platas o el haluro de plata acompañante. El electrodo de fluoruros es un electrodo que está construido por un electrodo de referencia interno, un tubo de plástico, ¿sí? Una solución interna de concentración fija y conocida, ¿sí? 0,1 molar de fluoruro de sodio en cloruro de sodio 0,1 molar también. Y en la parte inferior tiene fusionada a este tubo de plástico un monocristal de fluoruro de lantano que tiene una pequeña porción, está dopado por fluoruro de europio. ¿Sí? Ese dopaje con fluoruro de europio tiene como intención generar vacancias de fluoruros, ¿sí? Huecos vacíos de fluoruros. Y eso lo que hace es permitir la conducción iónica de los fluoruros a través de este monocristal. ¿Sí? Entonces, una parte de este cristal está en contacto con la solución de concentración conocida y fija, y la otra parte va a estar sumergida en la solución de interés. ¿Cómo funciona este monocristal? Bueno, como yo les contaba, nosotros tenemos lantano rodeado por europios, ¿sí? Perdón, por fluoruros. Cuando pongo un europio, ¿sí? Ese europio, no, fíjense que es más 2, no une 3 fluoruros, une 2 fluoruros. Entonces se empiezan a generar huecos. Cuando yo puse esto, puse 2 fluoruros, no 3. ¿Se entiende? Entonces, al poner este tiene estos 3. Este puse con 2, este me quedó vacío. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que los fluoruros de los extremos empiezan a moverse en esos huecos, ¿sí? Dejando un hueco de vacancia en los límites. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el mecanismo es muy parecido al del electrodo de vidrio, donde en la superficie interna la membrana está unida a una cantidad de fluoruros internos fijo y la externa a una cantidad desconocida. Esos fluoruros se unen a la membrana y depende cuántos fluoruros se unan adentro respecto a afuera, se va a generar una diferencia de carga. ¿Sí? Y esa diferencia de carga conduce a una diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está construido una pila en la que quiero yo medir fluoruros? Bueno, tengo el electrodo de referencia interno, en este caso plata, cloruro de plata, la solución interna, el cristal de fluoruro de lantano, dopado con fluoruro de europio, la muestra y obviamente una referencia externa, porque si no, no puedo terminar de medir, porque tengo que medir de un lado y del otro la membrana. Y el potencial al que responde está relacionado con la concentración. De nuevo, fíjense que el potencial es una constante más RT sobre F por el logaritmo del cociente de las concentraciones. ¿Sí? Esperen un segundo. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, uno puede determinar la concentración de cloruros, perdón, de fluoruros de manera sencilla. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Ese electrodo de fluoruro también tiene limitaciones que obviamente están relacionadas cuando uno piensa un poco en el fluoruro. Cuando uno está por pH debajo al pH 3, lo que tenemos es muchos protones, ¿no?
y entonces se forma el ácido fluorhídrico, que es un ácido débil, ¿sí? Con lo cual, ¿qué me pasa? Si yo tengo un pH muy ácido, tengo pocos fluoros disponibles en la solución, entonces mido menos que lo que hay, ¿sí? Porque casi todo está formando el ácido débil poco disociado. ¿Está bien? Cuando el pH es mucho mayor que 8, cuando empezamos a aumentar el pH, lo que ocurre es que el electrodo comienza a responder a los iones oxidrilos, confundiendo fluoruros con oxidrilos y medimos más fluoruro que el que hay. ¿Sí? Entonces, de nuevo, cuando uno va a medir una solución de fluoruros, tiene que controlar el pH. ¿Está bien? ¿Por qué damos este electrodo y no otro? Bueno, porque la determinación de fluoruros forma parte de, de algo cotidiano en la ciencia, digamos, y en los laboratorios en general. Porque el fluoruro uno lo puede encontrar en las aguas residuales o en las aguas de mar, en material orgánico, en fluidos biológicos, ¿sí? En tejidos vegetales, y entonces es un electrodo muy robusto y de elección para determinar estas concentraciones, ¿sí? Los de plata son parecidos, ¿sí? No les vamos a dar demasiada importancia. Estos son electrodos basados en plata, que están formados por sales insolubles, ¿sí? Como cloruro de plata, ioduro, bromuro, etcétera, sulfuros, ¿sí? Y esos sólidos, esos precipitados, se prensan, ¿sí? Con una prensa muy potente y se suspenden en una matriz polimérica, ¿está bien? Una matriz orgánica polimérica. Entonces esas sales de plata lo que hacen es conducir la movilidad de plata, ¿sí? Son sensibles a eso. Entonces, los sulfuros de otros metales que no son conductores se empiezan a mezclar con esa plata conductora, ¿sí? Y entonces lo que empieza a haber son mecanismos en los que uno puede determinar el potencial de la membrana para el sulfuro de plata, que está relacionada con el producto de solubilidad, ¿sí? Y entonces uno puede relacionarlo con la actividad de iones plata del analito respecto a lo que hay adentro de la membrana, ¿sí? Entonces, de la misma forma se forma eh, un sulfuro de plata que en contacto interno con una solución conocida va a ser distinta la cantidad de plata que se une que la externa y por lo tanto se genera de nuevo una diferencia de potencial. En estos electrodos, la actividad de ese ion plata va a estar relacionada con el haluro o el sulfuro, el anión al cual está unido, porque de eso depende su pK, su KPS, perdón. ¿Está bien? Entonces uno puede expresar al potencial, de nuevo, como una constante más RT sobre NF por el logaritmo de la actividad de iones plata. ¿Sí? Y esos iones plata los puede expresar a partir del KPS en función de los iones haluro o anión. ¿Sí? Bien. Estos electrodos que responden, obviamente, a la concentración de plata y, por supuesto, a la de sulfuro, porque de eso depende que funcionen, eh, hay para algunos iones, pero no para todos. ¿Sí? Como están relacionados con el producto de solubilidad, ¿sí? De la especie de interés, cualquiera que tenga solubilidad menor que el ion a determinar es una interferencia. Con lo cual no hay muchos que se usen y no es muy, o por lo menos actualmente no es muy popular, por eso no quiero que se enreden con estos electrodos. Otros tipos de electrodos de membrana líquida son electrodos sensibles a calcio, ¿sí? Que están construidos de una manera muy particular. Estos electrodos tienen una membrana hidrofóbica aquí abajo, ¿sí? Que está en contacto con una solución acuosa de cloruro de calcio de concentración conocida. Por fuera de este tubo interno tenemos una solución de fase orgánica que es capaz de intercambiar iones orgánicos de manera de mantener esta membrana hidrofóbica y un electrodo de referencia interno. Estas membranas que tienen un intercambiador de iones hidrófobos, ese intercambiador es capaz de quelar el calcio, ¿sí? Entonces,
Cuando uno mira, hace un zoom de esa membrana hidrófoba, lo que ve es que tenemos una molécula orgánica muy grande, ¿sí? Un ligando que es la valinomicina, ¿sí? Y un potasio. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene el analito en solución, fíjense que esos restos orgánicos negativos pueden unirse al analito en solución, en este caso el calcio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se unan dentro de la membrana y fuera de la membrana? Esto ocurre por exclusión molecular o intercambio iónico. Lo que uno va a ver es la diferencia de carga, y esa diferencia de carga genera una diferencia de potencial. En general, se utiliza el dodesil-fosfato, ¿sí? Y genera un equilibrio de intercambio de calcio bastante sencillo, ¿sí? Ese dodesil-fosfato une calcio para formar el dodesil-fosfato de calcio y obviamente, según la cantidad de calcio que une adentro o afuera, va a haber las cargas negativas diferentes en la superficie del electrodo adentro y afuera. Y eso genera la diferencia de potencial. ¿Cómo es la ecuación que relaciona el potencial con la actividad de calcio? Bueno, como la escribimos hasta recién, es una constante más 0,059 sobre 2 por la carga del calcio por el logaritmo de la actividad de calcio. Este electrodo es un electrodo sí de mucho uso, porque se usa mucho para determinar el calcio. Ustedes saben que el calcio forma parte de las conducciones de los impulsos nerviosos, de la contracción muscular, la formación de hueso, ¿sí? Y muy importante en la función renal. Dentro de los electrodos de membrana líquida hay diferentes que son capaces de determinar diferentes analitos. Uno muy interesante es el de nitratos, que se usa mucho para determinar nitratos en agua, ¿sí? Fíjense que todos están construidos con una membrana hidrófoba, ¿sí? Dodesilfosfato o tridodexilhexano hexanol, o bueno, depende, este es un tris. Tiene disolventes, ¿sí? Orgánicos obviamente, y fíjense las concentraciones que pueden determinar están en el orden de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 6. Todos los electrodos tienen interferencias que hay que conocer para poder evitar errores en la medida. Hay otros electrodos que en lugar de ser sensibles a iones, son sensibles a moléculas, ¿sí? Es decir, lo que van a hacer es responder selectivamente a algunas moléculas en particular. En general son electrodos que pueden ser sensibles a gases o que tengan una enzima en la membrana y sean biocatalíticas, ¿sí? Las que son sensibles a gases, estas sondas sensibles a gases, lo que tienen es un electrodo que tiene una membrana que responde a la concentración de un gas particular disuelto. ¿Cómo hace para esto? Tiene una membrana semipermeable, que es semipermeable obviamente al gas de interés, ¿sí? Y impermeable a otros compuestos no volátiles o volátiles acompañantes. Ese gas, una vez que pasa esa membrana semipermeable, reacciona con la solución interna, ¿sí? Que está por dentro de esta membrana, y produce algún analito que es capaz de ser fácilmente detectado por otro electrodo acompañante sensible a iones. ¿Sí? Por ejemplo, si el electrodo que tengo, la sonda que tengo, puede sensar dióxido de carbono, cuando entra a la membrana, que es permeable solo al dióxido, interacciona con agua, forma carbonato ácido y protones, ¿sí? Entonces eso se genera del lado de adentro de la membrana. Y lo que suele tener este electrodo del lado de adentro de la membrana es un electrodo de vidrio acoplado. Entonces ese electrodo de vidrio, ¿a qué es sensible? Bueno, a los protones, a estos hidrógenos. Y entonces, sabiendo la composición de protones que tiene dentro de la solución, por la estequiometría, perdón, puedo saber la cantidad de dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué es lo malo que tiene? Que bueno, que a medida que va entrando gas, dióxido de carbono, y va reaccionando, la solución interna se va
gastando. Entonces hay que reemplazarla periódicamente. Y además hay que guardar estos electrodos con la membrana cubierta, porque si no todo el tiempo está entrando dióxido de carbono y agotando el electrodo, ¿sí? Entonces, ¿cómo está construido? Bueno, tiene un electrodo de referencia interno, ¿sí? Tiene una solución de bicarbonato cloruro interna, ¿sí? Que es lo que tiene el pH interno de la membrana. Tiene un electrodo de vidrio, que es todo esto que está acá, y la disolución interna de la membrana. Esto que está acá abajo es la membrana semipermeable. Entonces, el gas dióxido de carbono atraviesa la membrana, reacciona con el agua, genera protones y esos protones son censados por el electrodo de vidrio interno. Hay muchos electrodos de este tipo, sensibles a gases, a amoníaco, a dióxido de carbono, a cianhídrico, a fluorhídrico, a sulfhídrico, a dióxido de azufre, a óxido nitroso, y en todos los casos lo que se hace es, el artilugio que se usó para construir estos electrodos, es que exista una reacción que genere algún ion que sea fácilmente detectado por otro electrodo interno. En la mayoría de los casos es un electrodo de vidrio, aunque fíjense en este puede ser un electrodo de fluoruros y de hecho es un electrodo de fluoruros, ¿sí? En estos que tienen azufres pueden ser electrodos de sulfuros de plata. Los otros electrodos de este tipo, que son sensibles a moléculas, son los electrodos de membranas biocatalíticas. Se llaman biocatalíticas porque en la superficie de la membrana hay una enzima que es capaz de biocatalizar una reacción. Esa enzima inmovilizada cataliza la reacción de la molécula de interés, dando como resultado especies muy sencillas, simples, chiquitas, un protón, un dióxido de carbono, etc. Y esas moléculas chiquitas o iones son los que van a ser detectados. Uno de los más famosos de este tipo de electrodos es el electrodo para determinar urea, ¿sí? En ese electrodo lo que tenemos es en la parte inferior la enzima ureasa inmovilizada, ¿sí? En la parte interior, lo que tenemos es un electrodo de gas, ¿sí? Que tiene un pHímetro también, ¿sí? Como el electrodo de gas que vimos recién. ¿Está bien? Entonces fíjense, cuando la ureasa cataliza la reacción de hidrólisis y ruptura de la molécula de urea, se genera bicarbonato y amonio, ¿sí? Ese amonio que se origina, ¿sí? Es el que es detectado por el electrodo de vidrio, ¿sí? Porque ¿qué pasa con el amonio? Es una base, ¿está bien? Cambia el pH. ¿Qué es lo malo de este electrodo? Bueno, que es una enzima. Las enzimas requieren de mucho cuidado de la temperatura, ¿sí? De las condiciones del entorno para ser activas y además se agotan y son caras. Con lo cual hay que regenerar esa enzima todo el tiempo, ¿sí? En forma general, tenemos algunas ventajas y algunas desventajas de los electrodos selectivos. Las ventajas más importantes es que tienen, primero que nada, una respuesta lineal, ¿sí? En los intervalos de concentraciones que nos interesan, ¿sí? O sea que responden linealmente a la concentración del analito. Que además yo puedo determinar estos analitos en las soluciones turbias, no me importa si es Coca-Cola, si es leche, ¿sí? No importa, puede determinar esos iones, que por otras técnicas son muchísimo más difíciles de hacer, ¿sí? Por ejemplo, por los métodos ópticos. Son en la mayoría medidas muy rápidas y muy sencillas de hacer, porque se alcanzan los equilibrios rápidos y las respuestas son muy rápidas, ¿sí? Excepto que uno trabaje en condiciones muy extremas, o sea, en soluciones muy diluidas o estemos en alguna matriz muy complicada, pero normalmente es una medida simple, sencilla y rápida. Los equipos son baratos, ¿sí? Dentro de lo que hablamos de equipamiento de laboratorio, ¿sí? Que normalmente es muy caro. Yo les quería decir cuánto sale un electrodo de vidrio, pero la verdad que ahora perdí el rumbo de cuánto salen, pero yo calcularía que, no sé, no, la verdad que no les quiero mentir, pero
Debe salir unos 50, 100 mil pesos seguro, seguro, ¿eh? Lo bueno es que uno puede comprar equipos baratos y portátiles, ¿está bien? Y además que uno, por más que haga la medida, no destruye la muestra. O sea que puede usar esa muestra para otra medida de otro estilo, ¿sí? En muchos casos estos electrodos se construyen tan pequeños que uno puede usar muy poquito volumen para determinar los iones. Por ejemplo, un electrodo de vidrio puede ser tan chiquito como para entrar en un tubo Eppendorf y necesitar no más de 500 microlitros para determinar el pH. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que tienen muchísimas interferencias, ¿sí? Porque responden a ambos iones. Ustedes vimos en la ecuación de Nikolsky que se ven afectados por otros iones y que eh, esas interferencias nos complican la medida. También los vimos en los errores ácidos y alcalinos, ¿no? Vimos el electrodo de vidrio, vimos el electrodo de cloruro, con lo cual muchas veces hay que mantener los pHs entre márgenes particulares. Otra inconveniente, aunque parezca una pavada, es que hay que calibrarlos. Eso lleva tiempo y dedicación. Y cuando uno algo suma tiempo a una medida, va en contra de la productividad, ¿sí? Y además, eh, que el límite de detección es bueno, pero no es tan bueno, digamos. Hay técnicas que son muchísimo más sensibles y uno puede analizar trazas de analitos. En estos casos, los límites están siempre por encima de 10 a la 5, 10 perdón, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4 molar. Sí, y algunas técnicas hasta 10 a la menos 6 pueden ser, pero en general, en 10 a la menos 5 promedio es lo que uno puede determinar. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Con esto terminamos las potenciometrías. Bien. Yo lo que le dije a Ezequiel ayer, espérenme que estoy buscando, es de mirar, no sé si puedo compartir esto. Uno de los ejercicios muy por arriba del seminario, ¿sí? Del seminario que van a hacer el próximo miércoles con Ezequiel. Eh, este es un ejercicio en el que se hace una valoración potenciométrica, donde se colocan 50 mililitros de tiocianato de potasio y se valoran desde bureta con nitrato de plata 0,1 normal, ¿sí? Y cuando hicieron la experiencia, midieron el potencial, ¿sí? En esta pila, que tiene un electrodo de calomen saturado, en contacto con la solución de tiocianato, estos 50 mililitros de concentración desconocida, ¿sí? Y se va con un electrodo sensible, se va midiendo eh, la concentración del analito y el potencial, ¿no? Entonces lo que ve es que a medida que agrega plata, fíjense, el potencial va desde menos 78 hasta más 439, ¿sí? Es una curva que atraviesa ambos lados de los ejes. Entonces, lo primero que les dice es que grafiquen la curva de valoración y determinen el volumen del punto de equivalencia. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. ¿Tienen el seminario alguno a mano o no? ¿No?
Acá lo encontré, profe. ¿Y tenés ese ejercicio ahí? Sí. Bueno, te voy a pedir un favor, ¿no me dictás los números? Dale, Fíjate. ahora nos tenemos que volver a conectar igual. Ah, tenés razón. Entonces los hago en esos 4 minutos que nos quedan colgados, ¿sí? Entonces nos desconectémonos y nos volvemos a conectar en estos 4 minutos que nos dan de tiempo, ¿sí? Bueno, profe. Dale.
Bueno, ahí estamos todos. Ahí les comparto. Bueno, a ver si puedo hacer esto como... A ver. Fíjense, si uno... entonces, ¿se acuerdan que dijimos que era la valoración de tiocianato con nitrato de plata? ¿Está bien? Si uno grafica los datos, lo que obtiene es esta curva de potencial en función del volumen de agregado de nitrato de plata. ¿Sí? Fíjense que si uno, para obtener el punto de equivalencia, uno lo que tiene que hacer, a ver si me deja. Bien. Uno lo que tiene que hacer, hay distintos métodos que Ezequiel les va a explicar uno a uno, pero uno de los más simples es trazar a los puntos cercanos del punto de inflexión de la curva tangentes, ¿sí? O sea, perdón, voy a hacer algo importante primero, porque si no todo se me... Ah, no me deja borrar esto, ¿por qué? Bueno, lo primero que uno tiene que tener, les digo, es la curva trazada. La voy a trazar a mano, así que me va a salir feo, chicos, pero bueno. Supongamos que esa es la curva trazada. Entonces, la recta tangente es tangente a la curva, ¿sí? Trazo al otro punto cercano, tangente a la curva, ¿sí? Tangente a la curva, tangente a la curva. Y trazo una perpendicular a ambas rectas de manera de obtener dos triángulos de área idéntica. ¿Sí? Eso fíjense con los cuadraditos de la hoja o con, si usan una hoja milimetrada, mejor. Cuando yo logré eso, este lugar donde se cruzó, bajo, y es el volumen del punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces, con ese volumen, que en este caso es 40 mililitros, ahora sé cuánto, como yo sé la concentración del tiocianato de plata, perdón, del nitrato de plata 0,1 normal, y sé cuánto puse de tiocianato de potasio, simplemente teniendo en cuenta que el volumen del punto de equivalencia por la molaridad de la plata va a ser igual al volumen que puse de alícuota de tiocianato por la molaridad del tiocianato, ¿sí? Milimoles igual a milimoles, despejo de acá molaridad de tiocianato y determino la concentración. ¿Está bien? Muy sencillo, muy fácil. Eso es lo que nos pedía, ¿sí? La curva de valoración y determinar el volumen del punto de equivalencia, lo primero, ¿sí? En el punto B nos está pidiendo calcular el KPS. Entonces acá calculé la molaridad del tiocianato, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta la ecuación de titulación, es esta, tiocianato más plata que me da tiocianato de plata. Si ahora pienso en la ecuación de reducción del electrodo indicador, ¿cómo es la ecuación? Bueno, ese tiocianato de plata se reduce a plata cero más tiocianato. ¿Está bien? Entonces, el potencial de ese electrodo indicador va a ser el potencial, con la ecuación de Nernst, igual al E0 de reducción de tiocianato de plata a plata, menos 0,059 sobre 1, porque hay un electrón puesto en juego, por el logaritmo de ¿quién? De la concentración de tiocianato. ¿Sí? ¿Está bien? Si lo hacemos perfectamente en la pila perfectamente escrita y medimos la FEM, el delta E, a esto habría que restarle el electrodo de referencia que nos decía en el enunciado que era un electrodo de calomel saturado. ¿Sí? Entonces el potencial, el delta de potencial va a ser el potencial del electrodo indicador, E del cátodo, menos el de referencia, E del ánodo. ¿Sí? Y entonces, bueno, esto lo busco en una tabla. El problema es calcular esta concentración. ¿Por qué? Y bueno, porque a medida que yo vaya titulando, esta concentración es la que va cambiando. ¿Me siguen? ¿Está bien? Esto que calculé acá es solo en el punto de equivalencia, solo en esos 40 mililitros. Pero a lo largo de toda esta curva, tengo que calcular bien, de ambos lados del punto de equivalencia, cuánto va valiendo el potencial a medida que agrego los diferentes agregados de titulante. ¿Se entiende?
Entonces, antes del punto de equivalencia, ¿sí? Acuérdense, nosotros tenemos en el vaso el tiocianato. Voy a escribir tiocianato como me salga, chicos, porque con el mouse es más difícil, imposible. Tiocianato en el vaso, tengo plata en la bureta. ¿Sí? Entonces, antes del punto de equivalencia, ¿qué me sobra en el vaso? Tiocianato. Tengo más tiocianato que plata agregada. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo calcular esta concentración? Bueno, va a ser el volumen del punto de equivalencia menos el volumen de el agregado de titulante por la concentración de plata. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Sobre el volumen total. Todo eso le tengo que restar el potencial del electrodo de calor saturado. ¿Se entiende? ¿Cuánto tengo de tiocianato? Bueno, si yo te cuento cuánto tenés, es el volumen del punto de equivalencia por la concentración de plata. ¿Me siguen? Si me dijo cuánto tengo, acá saqué cuánto tengo. ¿Sí? Cuánto tengo en el vaso de tiocianato es lo mismo que tengo en el punto de equivalencia de plata. ¿Está bien? Entonces, es lo que tengo de tiocianato, ¿sí? Si yo lo escribo, esto sería lo que agregué en el coso de tiocianato por la molaridad, y lo escribo con una S, así no escribo todo esto feo. Bueno, por decir. ¿Sí? Esto es lo que tengo en este vaso al principio, ¿sí? Estos milimoles. ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, lo puedo escribir como el volumen del punto de equivalencia por la molaridad o la concentración de plata. ¿Sí? Cuando yo agregué 1 mililitro, le tengo que restar eso porque yo titulé esa cantidad de tiocianato. Entonces, para hacerlo genérico en todos los mililitros antes del punto de equivalencia, es el volumen del punto de equivalencia por la concentración de plata menos lo que voy agregando de titulante de plata por la concentración de plata. Saco factor común, concentración de plata, y me queda volumen del punto de equivalencia menos volumen agregado sobre volumen total por la concentración de plata. ¿Está bien? Esto es antes del punto de equivalencia. Cuando yo me pase del punto de equivalencia, me pase de acá, empiezo a tener un exceso de titulantes. ¿Me siguen? Entonces, me conviene, como tengo exceso, es más fácil determinar la concentración de plata en exceso. ¿Cómo puedo reemplazar esta concentración para ponerla en términos de la concentración de plata? Bueno, con el KPS. ¿Sí? Entonces, después del punto de equivalencia, la concentración de tiocianato después del punto de equivalencia es el KPS, ¿sí? Pues ¿de dónde va a venir el tiocianato? De la disolución. El KPS sobre la concentración de plata después del punto de equivalencia. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que el logaritmo de un cociente es lo mismo que decir que es el logaritmo de la parte de arriba menos el logaritmo de la parte de abajo? Como tengo un menos acá, me va a quedar que el delta E de después del punto de equivalencia es el potencial de reducción de tiocianato de plata a plata menos 0,059 por el KPS más, porque el menos de acá, con el menos de acá se hace más, 0,059 por el logaritmo de la concentración de plata después. ¿Y cuánto es la concentración de plata después? Bueno, todo lo que agrego desde la bureta menos lo que me consumió el tiocianato. ¿De cuánto me consumió? Y bueno, el volumen del punto de equivalencia por la concentración de plata, porque ahí lo titulé todo, dividido el volumen total, menos el potencial del electrodo de referencia. ¿Sí? Entonces tengo calculado el potencial antes del punto de equivalencia y el potencial después del punto de equivalencia. Y usted me va a decir, pero yo quiero sacar el KPS. Bueno, pero fíjese que el KPS lo tengo acá. Es una forma fácil de sacar, de despejar KPS, es hacer el potencial después del punto de equivalencia menos el potencial antes. ¿Por qué hago esa resta? Bueno, porque elimino esto en la resta. ¿Sí? Entonces, me sirve matemáticamente para resolver el problema. Entonces me queda que el delta entre el delta de potencial después menos el delta de potencial antes es menos 0,059 por el logaritmo de KPS más 0,059 por el volumen después menos el volumen del punto de equivalencia por la concentración de plata dividido el volumen total menos el potencial del electrodo calor saturado, que de nuevo, menos esto, se van, más
y lo que me quedó del volumen antes, del potencial antes, que es el volumen del punto, el 0,059 por el logaritmo del volumen del punto de equivalencia, menos el volumen antes por la concentración de plata dividido el volumen total. ¿Está bien? Fíjense que acá lo que tengo es dos cosas fáciles de ver porque el volumen de punto de equivalencia lo calculé, 40. Y el volumen antes y después es lo que voy agregando. ¿Se entiende? De hecho, si agregué 2 mililitros, 3 mililitros, ¿sí? Bien. Despejo KPS. ¿Cómo hago? Paso perdón, esto para el otro lado y esto para este lado. ¿Está bien? Entonces me queda el 0,059 por el logaritmo de KPS es menos la diferencia entre el potencial antes, el después y el antes, más todo esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, elijamos dos puntos. Que el volumen antes sea 30 mililitros y que el volumen después sea 50. ¿Está bien? El punto de equivalencia es 40. Y entonces, vamos al gráfico, ¿sí? Y nos fijamos. En 30, ¿cuánto nos da? ¿Sí? Y en 40, ¿cuánto nos da? Acá, ¿cuánto nos da? ¿Sí? 30 y 40. ¿Está bien? Con esos potenciales, que son 00, menos 0,037 y 439, 0,439, reemplazamos en la ecuación. O sea, este es el potencial después, este es el potencial antes, el volumen después dijimos que era 50, el volumen antes dijimos que era 30, y hacemos la cuenta y despejamos el KPS. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, usé una valoración potenciométrica para determinar un KPS. ¿Sí? ¿Me siguieron? Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, con este ejercicio resuelto y más o menos viendo la forma, el formato que tiene la resolución de estos ejercicios, van a poder ir haciendo los de la guía con Ezequiel el miércoles que viene sin problemas. Todos son muy parecidos a esto, ¿sí? Hay que ir pensando bien qué mido y qué me conviene ver para determinar lo que quiero determinar, ¿sí? Bien, bueno, con esto terminamos las potenciometrías. ¿Sí? Con lo cual el viernes próximo, no este porque es feriado, el otro, empezamos con las conductimetrías. ¿Está bien? Bueno, si no tienen nada para consultarme, damos por concluida la clase de hoy entonces. Bueno, que pasen unas lindas Pascuas y un buen fin de semana. Buenísimo. Hasta luego entonces.